El éxito de la movilización de la huelga de la enseñanza puso de manifiesto el rechazo de la sociedad aragonesa a las injustas decisiones del gobierno popular. La huelga en Aragón ha sido un éxito total. En realidad, más del 65% del profesorado hemos valorado los sindicatos que ha seguido la huelga. Ahora estamos en la manifestación, quizás sea una de las manifestaciones más grandes de la enseñanza pública que ha habido en Zaragoza. Continuaremos los días próximos hasta finalizar el curso con más acciones desde los centros. Miles de manifestantes se reunieron a las 7 de la tarde en el edificio Paraninfo de Zaragoza bajo un lema contundente: en defensa de la escuela pública, no a los recortes en educación. Y es que la mayoría de los asistentes no entienden por qué deteriorar el sistema educativo español puede favorecer la salida de la crisis. Yo creo que están haciendo una serie de recortes en educación que son inadecuados, están dando dinero a bancos y a otras historias y sin embargo a nosotros nos tienen que recortar cuando creemos que el futuro pasa por la educación y por la investigación científica. Pues he salido a la calle porque tengo 2 niños y me preocupa su porvenir. Los sindicatos convocantes, Comisiones Obreras, UGT, AMPE, CESID, CGT y STES se mostraron orgullosos de la respuesta ciudadana a la convocatoria de huelga general en el sector. Con un seguimiento del 70% del profesorado de la comunidad autónoma y un apoyo del 90% del alumnado, quedó patente la indignación de los aragoneses ante el ataque a la educación pública del país. Los asistentes corearon consignas como: la educación no se vende, se defiende, así, ni un paso atrás, este recorte lo vamos a parar, y docentes y estudiantes unidos y adelante. Pues estamos aquí porque es una vergüenza lo que están haciendo con la educación y por eso tenemos que salir a protestar todo el mundo. Sí, está habiendo muchos recortes y esto no se puede permitir, entonces aquí estamos. He salido a la calle porque llevo ya 27 años de profesora, he visto cómo la educación ha avanzado mucho y ahora puede que esto sea un retroceso. La Marea Verde recorrió las calles del Paseo Pamplona y el Paseo María Agustín para finalizar su marcha en el edificio Pignatelli.